Y vamos a hablar un poquito de economía, para dejarle a Juan después los primeros años del radicalismo. Pero un poco qué, como decía Guillermo, qué condicionamientos, vamos a hablar del económico, y para eso me parece que hace falta explicar algunas cosas, porque no somos economistas, pero somos historiadores y nos interesa los indicadores económicos. Uno de los más importantes en un país es el PBI, Producto Bruto Interno. ¿Qué es el PBI? Es la sumatoria de todo lo producido en el país, bienes o servicios, a través, en general se toma anualmente, y, digamos, vamos sumando a cada producto el valor agregado, lo que se le agrega de valor, y eso se va contabilizando hasta lograr un número generalmente muy grande, pero y que es importante medir entre un año y otro. ¿Para qué? Para ver si se amesetó, o sea, si permanece igual, si decayó el crecimiento de ese Producto Bruto Interno o si aumentó. Lo ideal para un país es que ese Producto Bruto crezca. Bruto suena muy fuerte, pero en realidad es la palabra contable o económica entre bruto y neto. Bruto es, por ejemplo, cualquier persona asalariada cobra un sueldo bruto antes de los descuentos. Lo que recibe en el bolsillo es el sueldo neto. Entonces no se asusten por la palabra bruto, no tiene, no es calificativo acá. No es una connotación. No es una connotación, gracias. Después está otro término económico que se usa mucho, otro indicador muy importante, es el PBI per cápita. Per cápita significa por cabeza, por habitantes. Y es dividir, surge de dividir esos millones de pesos o de dólares producidos en un país por la cantidad de habitantes. Entonces sabemos cuánto produce cada habitante, lo que no significa que realmente nos dé un valor estimativo, es para comparar entre países, porque los chinos producen quizás más que en todo el mundo, pero al dividir por 1.300 millones no es lo mismo que dividir por 40 como en Argentina. Hubo países con menos habitantes como Uruguay no podrían comparar nunca su economía con la de China o con la de Argentina. Entonces, para eso sirve el Producto Bruto Interno per cápita, el PBI per cápita. Lo que pasa es que algunos, supongamos que en Argentina cada persona produce $1.000. Macanudo, pero no todos tienen $1.000, o no todos consiguieron $1.000 en un año. Algunos tendrán millones de dólares y algunos tendrán solo $1. Porque eso, de alguna manera, es cuando se producen, la distribución no siempre es equitativa. Generalmente no lo es. Ahora, eso sí, después te dicen, cada argentino debe tanta cantidad de dólares, seguro, ¿no? Para pagar todo. Sí. ¿Por qué hago esta introducción? Bueno, el que mide es el índice Gini. El índice Gini se ubica entre 0 y 1. Es un índice que se toma a nivel internacional. ¿Saben cuándo fue cuando hay menor diferencia entre los más ricos y los más pobres en Argentina? En 1974, en el último gobierno de Perón. Ahí el nivel del índice Gini daba 0,35, perdón, me corrijo. Es bajo. Pensemos que se dice, y es cierto, la medición, que América Latina hoy es el continente más desigual, o sea, donde menos gente tiene más dinero y más gente tiene muy poco dinero, o sea, está en la pobreza, comparado inclusive entre los 5 continentes habitados. Bien, ¿por qué le meto en 1974? Porque como también decía Guillermo hace un rato, los historiadores intentamos un análisis un poco más profundo. Entonces, ver un poco el condicionamiento de la política de Alfonsín, que recibe Alfonsín, y por eso expliqué PBI. ¿Por qué? Porque el PBI demuestra cuánto puede producir un país, y lo importante es su relación con lo que el país debe. El país más deudor del mundo es Estados Unidos. El que mayor deuda externa tiene es Estados Unidos. Pero como maneja los términos de intercambio a nivel monetario, lo soluciona con su tasa de interés interna. No importa, no quiero meterme demasiado en ello, pero cada país mide su producción contra lo que se endeuda. Y el problema es que entre el 76, cuando se produce el golpe,
había una deuda externa de 8.000 millones que pasa a crecer durante el periodo militar, cívico-militar, entre el proceso cívico-militar, a 45.000 millones. 6 veces el crecimiento de la deuda. Esto, sin duda, porque el PBI no crece 6 veces. El PBI crece muchísimo menos en este periodo. Como les decía, representa casi un 50% el final de la etapa militar, casi un 50% de lo que se produce en el país. Y decíamos que el PBI no es ganancia, es producción nada más. ¿Sí? Implicaba 4 o 5 ventas al exterior completas, como si todos fueran ganancia la deuda que recibe Alfonsín. Cuando antes del gobierno era muchísimo más bajo, con 2 cosechas, que es mucho menos que toda la venta al exterior, se pagaba la deuda externa total. ¿Sí? Además, el gobierno militar, o cívico-militar, en los últimos años asume la deuda privada, porque la deuda externa no es solamente la que debe el Estado, también tiene que ver con los privados, los empresarios que toman deuda en el exterior, ¿sí? Y toda esa deuda, o de verdad en divisa, o sea, deuda en dólares, toda esa deuda la asume el Estado y la tenemos que pagar entre todos, aunque no hayamos visto nada de eso. Por eso Guillermo hablaba de los condicionamientos. Hay que recordar, vuelvo, que estoy hablando del 76 al 83, o sea, no del gobierno actual, estoy hablando de un momento histórico anterior en cual el PBI estaba tomado, o deja un PBI tomado por el 50%. El gobierno que asume el martes va a tomar un PBI de más del 90%. Está tomado por la deuda externa en un 90% el PBI. Por eso las políticas recesivas suelen producir, porque las políticas de Martínez de Oz y quienes siguieron en general fue de parar la inflación, ¿sí?, con recesión, con no emisión. Hay otros aspectos para ver, los podemos ir desarrollando en otros programas, no me quiero extender, como por ejemplo la ley de entidades financieras, ¿sí?, que fue lo que abrió, de alguna manera hablábamos anoche con un amigo también, lo que abrió la posibilidad de que los bancos hicieran lo que quisieran. Así que bueno, le pasamos la palabra, damos por cerrado, si alguien tiene alguna pregunta puntual intentaremos responderla. Y si quieren preguntarlo pueden hacer al 11 59 43 68 04.